La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre. Y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. Los dos principales socios del eje habían cosechado un éxito extraordinario con sus ofensivas iniciales. Alemania en Europa Central y Occidental y con la invasión de la Unión Soviética. Japón en el Pacífico y en Birmania, Malasia, Filipinas y las Indias holandesas orientales. En 1943, el devenir de la guerra cambió. A finales de año, el eje estaba a la defensiva en todas partes. A lo largo de 1944, la fuerza de los aliados aumentó de manera generalizada. En el este, en la Unión Soviética y con la apertura del Segundo Frente. Episodio 10. El jefe supremo. La campaña de bombardeos de los aliados en Alemania fue implacable. Los escasos recursos de la Luftwaffe, que podrían haber contribuido de manera valiosa en el frente del este, estaban ocupados en la defensa de las ciudades y la industria alemana, al igual que lo estaban decenas de miles de militares. Durante 6 meses, desde septiembre de 1943 hasta el último día de mayo de 1944, los bombarderos británicos y estadounidenses martillearon los objetivos alemanes. Desde enero contaban con el apoyo de los cazas de escolta de largo alcance, con la entrada en servicio de los Mustang P-51B. Volábamos a 9.000 metros, sin calefacción. Hacía mucho frío en el avión. Teníamos un traje de vuelo que parecía una manta eléctrica, con un enchufe en el ombligo que tenía un cable para conectarlo al avión y calentarlo. Era realmente agradable, funcionaba. El comando de bombarderos siguió concentrándose en las ciudades. Alentado por los devastadores bombardeos que desataron una tormenta de fuego en Hamburgo y provocó más de 40.000 muertos, Arthur Harris se dirigió a la capital para iniciar la que se conocería como la Batalla de Berlín. Aunque el Führer se desplazaba por Berlín con las cortinas del coche corridas para no ver los daños causados a la capital, los intensos bombardeos no consiguieron doblegar a la ciudad. Cuando llegamos teníamos algo llamado G. En mi parte del avión tenía una pantalla que usaba para orientarme y donde veía exactamente dónde estaba.
Si estaba cubierto de nubes, como solía pasar, lo utilizaba. Sin este aparato tenía que intentar calcular la trayectoria a ojo. Atacar objetivos militares era más eficaz. La Semana Grande, en febrero, la aviación británica y el 8º y 15º Batallón del Ejército estadounidense lanzaron más de 15.000 toneladas de explosivos sobre fábricas de aviones y de componentes de aviones, provocando un daño permanente en la Luftwaffe. Durante todo el tiempo tuvimos la sensación de tener un propósito. La camaradería era excelente. La aceptación al perder un compañero era excelente. Jamás nos cuestionamos el estar allí o el no hacerlo. Nunca, nadie. En la primavera de 1944, ya estaba claro que los bombardeos no doblegarían a la población ni acabarían con la guerra. A finales de marzo, el Comando de Bombarderos inició un ataque sobre Nuremberg, en el que cayeron 94 aviones y murieron 540 tripulantes. Un coste mucho mayor del que había sufrido el comando durante la Batalla de Inglaterra. Nuremberg apenas sufrió daños. Ese fue el ataque que acabó con la Batalla de Berlín de Arthur Harris. Se perdieron 1000 aviones. Los bombarderos se destinaron a otra misión: su papel en la invasión de Europa. Las que se enfrentaban a una invasión al otro lado del planeta eran las fuerzas aliadas. El ejército imperial japonés retomó sus operaciones ofensivas en Birmania. Los chinos dependían casi totalmente de los aliados para conseguir equipamiento militar moderno. En 1943, el suministro de material se vio interrumpido drásticamente con la pérdida de Birmania y su ruta. Los esfuerzos por abrir una carretera alternativa, la Vía del Edo, se tambalearon con la llegada de las lluvias. En 1944, los planes de los aliados para retomar las operaciones se centraron en asegurar el norte de Birmania para poder acabar la carretera del Edo. El general norteamericano Joe Stilwell, al mando del ejército chino en Birmania, avanzaría desde el Edo hasta la frontera birmana para luego dirigirse al norte construyendo la carretera a su paso. Mientras el general británico Orr Wainwright, al mando de las fuerzas especiales, los Chindits, irían en transporte aéreo hasta el río Irrawaddy, cortando las comunicaciones japonesas con las tropas al sur de Stilwell. Las fuerzas expedicionarias chinas, que operaban fuera del país a las órdenes del general Wei Lijuan, avanzarían sobre los japoneses en Tenue, empujando a la División 56 hacia Wainwright. El plan se puso en marcha el 5 de febrero, cuando los primeros Chindits iniciaron su marcha desde el Edo. Al día siguiente, los japoneses atacaron. La División 55 avanzaba hacia el norte con la intención de girar y atacar al 15º Cuerpo Indio por detrás. Mientras continuaba la ofensiva japonesa, se suspendieron los intentos de avanzar en el estado birmano de Arakan. Era la primera vez que las tropas británicas e indias repelían con éxito un ataque japonés. Yo estaba explorando a unos 90 metros de la sección Westonbury, pero no se veía nada. Solo se veía una masa verde. De repente oí un disparo, pero no podía avanzar, porque no sabía cuántos japoneses había. Solo hubo un disparo. Hirieron a nuestro cabo, y mientras lo sacaba pensé que me darían a mí. Vinieron los estadounidenses y bombardearon la colina en la que estaban los japoneses.
Atacaron de noche. Y eso fue todo. A principios de marzo, los Chindits volaron hasta el valle de Kakwe, y esta vez el ataque aéreo salió bien. Consiguieron sofocar un primer intento japonés de desplazar a las tropas. Gran parte de la ofensiva planeada por los japoneses al sur de la zona de aterrizaje de los Chindits se inició una semana antes de lo previsto por el general Slim, que hizo frente al ataque. Junto a los japoneses había una división del Ejército Nacional Indio formado por el líder independentista Subhas Chandra Bose con los prisioneros indios de los japoneses. Cuando estos hombres cruzaron el Chinduin, se arrodillaron gritando Jai Hindi, ¡viva India! La división 33 japonesa siguió avanzando antes de girar al norte hacia el 20º Regimiento Indio para iniciar su acoso a Imphal. Se ordenó al 20º Regimiento que tomara posiciones en la carretera de Imphal para defenderla. Durante 3 meses de cruentos combates, lo consiguieron. El objetivo japonés quedó patente. Kohima era una base importante y sobre todo era la estación terminal y la puerta de acceso a Dimapur, un enorme depósito de suministros para los británicos en India. La 15ª División japonesa cortó la carretera entre Imphal y Kohima. Mientras cerraban la carretera en Kohima, el comando británico sufrió un revés. Oro Wingate, siguiendo la tradición de la excéntrica mística militar británica de Gordon de Khartoum y Lawrence de Arabia, murió en un accidente aéreo. El mando de los Chindis pasó a Joe Stilwell. El 3 de abril, la 31ª División japonesa llegó a Kohima. Ese mismo día, un batallón de infantería británico llegó para acuartelarse en el depósito. Acorralados, combatieron desesperadamente durante 2 semanas. El perímetro se redujo y poco a poco el pueblo cayó en un feroz combate cuerpo a cuerpo. A veces, los frentes estaban a menos de 15 metros. Sobrevivíamos con lo que nos lanzaban en paracaídas. Nos lanzaban raciones y los japoneses no disponían de esos medios. El fracaso de Japón a la hora de abastecer a sus tropas se tradujo en que el 60% de los 1.740.000 militares caídos durante la guerra fueron víctimas del hambre o las enfermedades. El 18 de abril, un batallón punjabi y un destacamento de tanques consiguieron abrirse camino hasta Kohima. Los defensores sufrieron 300 bajas, pero consiguieron resistir. Eso fue lo que hizo que los japoneses se retiraran. No iban a recibir más suministros. No tendrían medicinas. Lo intentaron por el este, pero los japoneses no conseguían que los vecinos les dieran comida. Así que a veces les obligaban. Se corrió la voz de huir del pueblo cuando vinieran. Los birmanos empezaron a perseguirles por abusar de ellos. Llegaron a matar a algunos. Estaban en un estado lamentable. El 11 de mayo, el general Wei Lijuan comenzó su ofensiva. A mediados de junio, volvió a abrirse la carretera Kohima-Imphal. Casi nunca se apresaban prisioneros japoneses. Normalmente se suicidaban. Todavía lo tengo en la cabeza, lo recuerdo. Se nos quedó grabado. Sabíamos que íbamos a morir. Nunca vivas la vergüenza de ser prisionero.
Pase lo que pase, no puedes acabar prisionero. Todavía lo recuerdo. Tengo 90 años y sigo recordándolo. Fueron muy concienzudos al convencernos. Contra eso no había balas ni comida. La mentalidad del grupo se basaba en nunca vivas la vergüenza de ser prisionero. No podías volver vivo a casa. El campo de batalla indio-birmano no fue el único escenario de una operación ofensiva en el Pacífico durante 1944. Después de capturar y asegurar las islas Marshall y Gilbert, los aliados planeaban avanzar a las Marianas y después a Filipinas. Al igual que los estadounidenses, los japoneses miraban el mapa y veían la importancia estratégica de las Marianas. Pensaban responder al ataque que supuestamente harían los estadounidenses, desplegando una gran flota acompañada de la aviación destinada en las Marianas. Según el plan, juntas destruirían la flota de portaaviones de ataque estadounidense. La flota de portaaviones de ataque fue la fuerza naval más grande que se reunió jamás en el Pacífico. Se componía de 15 portaaviones y contaba con el apoyo de la Quinta Flota, compuesta de 7 acorazados y 21 cruceros de guerra. Además estaba la flota de desembarco, que transportaba a 4 divisiones completas de soldados e incluía otros 12 cruceros de escolta, 5 acorazados y 11 cruceros de guerra. El almirante Toyoda estaba al mando del conjunto de la flota que se enfrentaría a los estadounidenses y para responder a su gigantesca armada contaba con 5 acorazados y 8 cruceros de guerra. El 11 de junio comenzó el ataque a las Marianas con un bombardeo en el extremo norte de la isla. Con eso impedirían la entrada de refuerzos desde Japón. En el extremo norte de la isla estaba Saipán. Con una guarnición de 32.000 hombres. El desembarco de Saipán se topó con una gran resistencia y se produjeron muchas bajas, en parte debido a que la flota y el apoyo aéreo tuvo que retirarse cuando se avistó a la fuerza naval japonesa y los navíos tomaron posiciones para la batalla del mar de Filipinas. El 19 y 20 de junio de 1944 tuvo lugar el mayor combate de portaaviones de la historia. Los japoneses atacaron primero lanzando varios misiles contra los portaaviones estadounidenses, pero los radares detectaron las ondas que produjeron. Al final, los japoneses perdieron 219 aviones y los estadounidenses 29. El primer día los submarinos hundieron 2 portaaviones japoneses. El segundo día, el comandante al frente de la mayor flota de portaaviones estadounidense, el almirante Mark Mitzer, atacó a los japoneses hundiendo un portaaviones y destruyendo 65 aviones. Los estadounidenses apodaron a la operación el Gran Tiro al Plato de las Marianas. Al final, los japoneses habían perdido 3 portaaviones y 480 aviones. Los estadounidenses perdieron 29 aviones y ningún navío. Las pérdidas en material y, lo que es más importante, de tripulación cualificada, debilitó de manera fatal y permanente a Japón. Encontrarían una original solución a su falta de pilotos cualificados, inspirándose en un nombre homenaje al viento divino, que en el siglo XIII destruyó 2 veces a la flota invasora mongola, salvando a Japón. Un viento llamado kamikaze. El 6 de julio, los comandantes en Saipán ordenaron un ataque final suicida y después se quitaron la vida.
Al día siguiente se cumplieron sus órdenes. Cuando acabó la batalla, 26.000 japoneses habían muerto. Las bajas estadounidenses sumaban 3.426. Estábamos en Saipán. Vimos a civiles saltando de los acantilados. Se suicidaban con sus hijos. Diez días después de la caída de Saipán y ante las crecientes críticas por su gestión de la guerra, el general Hideki Toyo dimitió como primer ministro. 3 días después, la primera división de la Marina estadounidense llegó a Guam. El 24, las divisiones segunda y cuarta de la Marina llegaron a Tinian. Allí la resistencia concluyó el 1 de agosto y en Guam el 10. Aunque el último soldado japonés no se rendiría hasta 1960. Tomamos Guam y yo cogí la malaria. 40 de fiebre. Me trataron un poco a bordo, pero me enviaron a casa. Lo creas o no, me mandaron a casa. Solo los que han servido saben lo que se siente. Oír tu nombre, hacer el petate y volver a casa. Japón estaba perdiendo la guerra. En el escenario europeo, el avance de los aliados en Italia era lento y costoso. Las tropas desembarcaron en septiembre de 1943 y se dirigieron al norte, hacia Roma, y la primera línea defensiva de los alemanes, la línea Gustav. Las divisiones estadounidenses avanzaron a lo largo de la costa mediterránea, desde Salerno hasta Nápoles. Y el octavo ejército británico se unió a los comandos que habían desembarcado en Termoli, en la costa adriática. Desde principios de noviembre, los aliados se enfrentaron a un temible oponente: Albert Kesselring. A finales de noviembre, Montgomery lanzó al octavo ejército contra la línea Gustav, rompiendo la defensa en el este. Pero a principios de 1944, tanto Eisenhower, comandante supremo de los aliados, como Montgomery se retiraron de Italia para concentrarse en planear la invasión de Europa. Además, en enero de 1944, y a pesar de haber perdido a 4,5 millones de soldados, las Fuerzas Armadas alemanas alcanzaron su máximo apogeo: 9,5 millones de hombres. Aunque esa cifra no represente la capacidad de lucha de los reclutas, la Wehrmacht, que se enfrentó al quinto ejército estadounidense de Mark Clark en el extremo meridional de la línea Gustav, sí representaba un temible enemigo. El 22 de enero, para flanquear la posición defensiva, se puso en marcha la Operación Single. La tercera división norteamericana y la primera división británica desembarcaron detrás de la línea, en un lugar llamado Anzio. En breve se convertiría en el cuarto puerto con más tráfico del mundo. Se estableció una fuerte cabecera de playa de 24 kilómetros de ancho y 4 de profundidad, pero para entonces Kesselring ya había pedido refuerzos para la zona y había movilizado 6 divisiones. A mediados de febrero, los norteamericanos iniciaron su ataque a la línea Gustav en un intento de atravesarla que les permitiría unirse a las tropas que avanzaban desde la playa de Anzio. Una semana después, destituyeron al comandante estadounidense en Anzio en castigo por la falta de avance. Los alemanes seguían presionando en Anzio con la operación Fischfang, pescar al pez.
y solo consiguieron mantenerlos a raya gracias a la supremacía de la aviación aliada. Mientras, el ataque a la línea Gustav se había estancado en un lugar llamado Monte Cassino. Del 2 al 17 de mayo, los aliados lanzaron 5 ofensivas contra el monasterio benedictino de Cassino. 135 fortalezas volantes estadounidenses lo redujeron a cenizas. Entre los escombros y atrincherados en la parte alta, los alemanes repelieron los intentos de las fuerzas indias, canadienses, británicas y neozelandesas. Al final, los franceses libres del general Alphonse Juin, liderados por irregulares marroquíes muy hábiles combatiendo en montaña, abrieron paso para que el segundo cuerpo polaco tomara Monte Cassino. El 17 de mayo, tras la retirada de los alemanes, la bandera polaca ondeó sobre las ruinas. Exploré la zona con mis compañeros por la noche y encontramos cascos alemanes que usamos para hacernos pasar por alemanes. Dudaban y nosotros decíamos «Jawohl, jawohl». Había 12 búnkeres de cemento con una ventana cada uno por la que disparaban. Conseguimos anularles lanzándoles granadas a los búnkeres. Así fue como conseguimos destruirles. Los aliados tardaron 5 meses en hacerse con el frente de Cassino y avanzar 15 kilómetros. A finales de mayo, las divisiones alemanas estaban siendo duramente castigadas y Roma estaba cerca. El plan imponía una incursión por el este hasta Valmonte para cortar la retirada del 10º ejército alemán. El general Mark Clark tenía otra idea, una más imperial. Su determinación por ser el libertador de la ciudad eterna permitió al 10º ejército alemán retirarse intacto. El 5 de marzo, Mark Clark entró en Roma con sus tropas. No recibió la bienvenida que esperaba. Al día siguiente era el día D. Los aliados tardaron 9 meses en avanzar desde el dedo del pie a la rodilla, con un coste de 40.000 bajas en el bando aliado y 25.000 en el de los alemanes. El deshielo primaveral había transformado el frente. Esto significaba que los rusos podían empezar su ofensiva. El 4 de marzo empezaron a avanzar. Pero avanzaban sin uno de sus mejores comandantes, Nikolai Batutin, muerto por las heridas recibidas cuando le acorraló la guerrilla que defendía la independencia de Ucrania. El objetivo estratégico de la ofensiva de primavera era hacer cuña entre el grupo A del ejército y el grupo del sur. Por el momento, las buenas noticias llegaban desde Rusia, donde el ejército rojo se anotaba un triunfo tras otro, frenando a los invasores y aplastando sus defensas. En los 2 primeros días, el primer frente ucraniano de Zhukov avanzó 40 kilómetros a pesar del pegajoso barro. A finales de mes, Hitler había destituido a los comandantes de ambos grupos militares, von Kleist y von Manstein. Designó a Walter Model y Ferdinand Sorner, peores comandantes pero mejores nazis, para ocupar sus puestos. El 8 de abril, las tropas soviéticas avanzaron hasta Crimea. Apenas 2 días después, cayó Odessa. El 17, Zhukov tomó Ternopil, una batalla poco conocida pero una ciudad importante. Pero Hitler había declarado que Ternopil fuese una fortaleza, una Führerfestung. Y la guarnición de 4.500 hombres la defendió como si lo fuese. 55 alemanes sobrevivieron al ataque. A mediados de mayo, con la rendición de los últimos 25.000 hombres, Crimea había sido liberada y la Unión Soviética puso las miras en el verano.
para planificar la mayor ofensiva de la guerra, la Operación Bagration. Estaba pensado que Bagration coincidiera con la invasión en Europa Occidental. El segundo frente que habían prometido a Stalin acabaría abriéndose en 1944. Los planes para el segundo frente llevaban en marcha desde abril de 1943. Cientos y cientos de hombres y mujeres sin ayuda de ordenadores, calculadoras ni teléfonos móviles organizaron la logística que entregaría, apoyaría, abastecería y reforzaría una gigantesca fuerza de invasión que atravesaría 35 kilómetros por un mar impredecible para desembarcar en unas playas muy defendidas. Al frente de la operación de invasión estaba von Rundstedt. Al frente de las tropas que frenarían el desembarco, el grupo B del ejército, Erwin Rommel. Aunque el día D, Rommel estaba exento de servicio. Era el cumpleaños de su mujer. Al mando de von Rundstedt había 850.000 hombres, entre los que se encontraban 60.000 rusos que prefirieron luchar como soldados a morir como prisioneros. Los alemanes tenían menos tanques para la defensa de Francia en 1944 de los que habían reunido para la conquista de 1940. Pero contaban con la muralla del Atlántico fortificada, una idea de Hitler que se extendía por más de 2.000 kilómetros y que contaba con 12.000 búnkeres. 2 millones de esclavos trabajaron durante 2 años en la construcción de la muralla. Gran parte del armamento procedía del saqueo en la línea Maginot. La armada invasora contaba con 700 buques de guerra. Su papel era tanto la defensa aérea como el bombardeo de la costa. 2.700 navíos apoyaron el desembarco. Llevaban los suministros, los refuerzos y la infraestructura en forma de tuberías para combustible y puertos Mulberry flotantes que permitirían realizar el desembarco. También había 2.500 lanchas de desembarco. El capitán de cada barco recibió un libro de 700 páginas con instrucciones. Sobre sus cabezas, miles de aviones de las fuerzas aéreas de los aliados. Los alemanes solo contaban con 170 aviones operativos para hacerles frente. En el esfuerzo participaron un total de 3 millones de miembros del personal aliado. $5.000 navíos reunidos para la invasión de Normandía. Era digno de verse. Veías el horizonte lleno de barcos. Parecían pequeños puntos que se iban haciendo más grandes y luego aparecieron en la playa de Normandía. Todo el que estuvo allí habla de los barcos, de los aviones. Nadie olvidará nunca algo así. Al atravesar el convoy, había tantas lanchas de desembarco que los marineros hablaban entre ellos usando los brazos. Estaban tan cerca que podían hablar de una lancha a otra. Fue muy duro. En la lancha no había dónde refugiarse. Yo me encontraba mal y rezaba para que vinieran los alemanes y nos hundieran. Me pasé la noche en mi litera. Estaba claro que nos esperaba un largo día. Los invasores desembarcaron en una franja de 90 kilómetros con 5 playas a lo largo de la costa normanda. Los nombres que los aviadores pusieron a esas playas son una parte indestructible de la historia de la guerra. El 21º Cuerpo Armado del general Montgomery partió de Gran Bretaña siguiendo la costa. El primer ejército estadounidense con el general Bradley desembarcó en las playas de Utah y Omaha.
el segundo ejército británico con el general Dempsey desembarcó en Gol, Juno y Sworth. Las fuerzas 82 y 101 aerotransportadas de Estados Unidos se lanzaron detrás de Utah. Las de Gran Bretaña detrás de Sworth. Se calcula que de las fuerzas aerotransportadas lanzadas la noche del 5 al 6 de junio, el 75% acabó en el sitio equivocado y no participó en los primeros combates. Rommel contaba con 34 divisiones para frenar el desembarco, pero muchas estaban mal orientadas. La mayoría estaba en baja forma y algunas eran unidades debilitadas compuestas de hombres con dolor de estómago. Cinco divisiones aliadas llegaron a tierra. La primera, la cuarta división de infantería estadounidense, desembarcó a 100 metros de su objetivo debido a una fuerte corriente, pero acabaron en una posición con menos defensa. 23.000 hombres de la cuarta división desembarcaron en el día D. Solo hubo 197 bajas. En Omaha, la historia fue muy distinta. No podíamos llegar hasta la misma playa de Omaha. Así que teníamos que bajar la rampa y meternos todos en el agua. Mucha gente se hundió por el peso del equipo y algunos se ahogaron. La playa de Omaha está dominada por unos acantilados desde los que la primera y 29ª divisiones estadounidenses sufrieron un fuego intenso. Los tanques flotantes salieron antes de tiempo y acabaron varados, dejando a la infantería sin apoyo. Al final del día desembarcaron 55.000 hombres, pero el coste fue de más de 4.600 bajas. La primera playa de izquierda a derecha era Gol, donde desembarcó la 50ª División Británica con el apoyo de la 8ª Brigada Acorazada. Entré en el agua, me llegaba al pecho y salí del agua en la playa y no habría dado más de 3 o 4 pasos cuando mi compañero cayó a mi lado y la sangre le salía a chorro. Me agaché y oí: «Vamos, Charlie, vamos». Alguien me gritó que saliera de la playa, que saliera. No hacía falta que me lo dijera, era justo lo que iba a hacer. Pero no podía dejar a mi compañero. La tercera división canadiense desembarcó en Juno, donde tuvo muchas dificultades con los obstáculos bajo el agua de un mar embravecido. Al caer la noche estableció contacto con la 50ª División Británica, que estaba a su derecha. La última playa era Sworth, donde la tercera División Británica desembarcó con éxito. Entre la confusión había algunos tipos diciéndole a todo el mundo que saliera de la playa. Insistían en que saliéramos de la playa. Uno de ellos se miraba el hombro de una manera realmente estúpida. Se le estaban desprendiendo trozos del brazo con los impactos de las balas. Le estaban descargando una ráfaga en el hombro y él simplemente se lo miraba. A saber cuántos hombres se perdieron así. La inevitable confusión general, la masa de hombres y máquinas y el contraste de niveles de éxito generó la oportunidad de que los defensores, que al principio estaban desconcertados y tardaron en responder, se reagruparan. La 21ª División Panzer se aferró a Caen, negándole a los aliados su objetivo del día D. La defensa de la ciudad se prolongó un tiempo.
La primera misión fue tomar la barricada enfrente de la playa. Luego cruzamos un campo de minas. Varios tanques cruzaron ese campo de minas con nosotros. Nos dieron 3 tanques para cortar las alambradas después del desembarco. Duraron 5 minutos, creo. Cayeron uno tras otro. Bang, bang, bang. Les dieron. Los alemanes tenían los cañones 88, que eran un arma tremenda. A finales del 6 de junio, las unidades comenzaron a ampliar el perímetro alejándose de las playas, lejos de la línea objetivo prevista, pero adentrándose en los pueblos o detrás de la costa. A última hora de la tarde, Hitler autorizó el despliegue de 2 divisiones Panzer que estaban en reserva. A finales del 6 de junio, aún no estaba convencido de que el desembarco de Normandía fuese una invasión real y no un mero amago. Pero no era un amago. El 6 de junio, la noche del 5 al 6 de junio, nos despertó una alarma a las 2 de la madrugada. Los estadounidenses habían desembarcado en Normandía. Había que evacuar. La noche del 6 al 7, empezamos el viaje desde Landerneau a Saint-Lô, a 350 kilómetros. Recorrimos los 350 a pie, siempre de noche. Durante el día era muy peligroso por los aviones norteamericanos y británicos. Al acabar el primer día, los aliados estaban lejos de sus líneas objetivo en prácticamente toda la extensión de la invasión, pero tenían 156.000 hombres en la playa para estabilizarla y defenderla. Controlaban el cielo y el apoyo naval seguía intacto, lo que significaba que no habría problemas con los refuerzos y el abastecimiento. No habían ido a pasar el día en la playa. En apenas 3 semanas, los aliados desembarcaron 800.000 soldados. Liberaron Normandía y empezaron a recuperar los bastiones alemanes.